Retomando la columna de filosofía y política para De Fogón en Fogón, Radiográfica Buenos Aires, que está dirigida a la diáspora uruguaya, sobre todo en Argentina, América Latina, pero como a veces cuento, ¿no? O sea, en Groenlandia, Aldo Solari es un geólogo uruguayo que vive entre el hielo y escucha la columna, o en Nueva Zelanda, cuando nos movilizábamos por el presupuesto universitario, se adherían también a escuchar estas columnas. Y por tanto, traer las voces en este ciclo que hemos armado sobre la Semana del Estudiante del 83, la generación 83, toda una etapa, ¿no? O sea, que es mucho más larga que un hito, ¿sí? Y entonces invitamos al Tato Olmos, que hoy es diputado, que nos compartíamos espacios políticos, gremiales, a Gabriela Bañuls, con la que compartíamos también otro tipo de espacios universitarios, eclesiales, o Osquitar Destuet también en lo que implica la enseñanza y la política. Quisiera en este módulo poder introducir en pocos minutos qué análisis ustedes hacen de ese momento. Y quisiera comenzar con el Tato porque no solo porque tuvo una intervención en el Parlamento, sino porque me parece que podrías, desde la perspectiva que traías, abrir el diálogo de este espacio. Yo creo que una impronta que nos dejó esa y que tiene consecuencias hoy, esa experiencia, fue como una radicalidad democrática. O sea, Bien, nosotros nos matrizamos en una idea de que la democracia era importante, que era mucho mejor una sociedad en la cual se pueda votar, elegir, discrepar, que la sociedad del miedo, esa en la que nos habíamos criado, y eso después tiene consecuencias en varios niveles. Uno en el relacionamiento, o sea, quienes después terminamos haciendo política en distintos partidos, tenemos una capacidad de diálogo, por lo menos, aunque estemos en las antípodas, en las posiciones, que te permite, de alguna manera, tender puentes yo creo que son buenos para la democracia. Después, como un reflejo que creo que mantenemos mucho de lo que es inaceptable, ¿no? Y eso después tiene consecuencias en el posicionamiento internacional, en cómo vemos cómo se degradan procesos que para nuestra generación fueron eh, muy movilizadores o muy esperanzadores, como el proceso de Nicaragua, y cuando uno ve que eso se convierte ujú. en lo opuesto de lo que fue de aquellas ideas de integración de corrientes marxistas, con corrientes cristianas, con un tronco sandinista, yo creo que no nos tiembla tanto el pulso en cuestionarlo y me parece que en el fondo lo que está atrás es eso, es esa concepción de que, eh, de que vivir en democracia es el mejor de los sistemas posibles. Es un valor Nuestra hora, intransable. y eso lo queremos para nosotros y para los demás. Bien, bueno, traes dos ejes que dan para hacer otras columnas y ya te comprometo. Una que tiene que ver cuál es ese matrizaje que nos unió. De hecho, bueno, comenzamos este ciclo con el chileno Rodríguez de la Democracia Cristiana, del Frente Amplio, y con Pablo Iturralde del Partido Nacional. Ayer me llamó Paganini que quiere participar, va a participar Petit, participó el Tato Lorenzo, ¿no? Que son del Partido Nacional, Partido Colorado en sus formas políticas y están participando gente de distintas corrientes de la izquierda. Es decir, yo creo que eso y esto que tú decís es clave. Y el segundo eje, capaz que sería bueno retomar el diálogo sobre las posibilidades y límites de las utopías que nos movilizaban y cómo derivaron, ¿no? Algunas que nos movilizaron como la Revolución Nicaragüense. Pero bien, le daría la palabra ahora a este, que pueda hablar, Oscar, un minuto, 2 minutos en torno a qué análisis haces y algo introducías sobre esta cuestión de la irrupción estudiantil y la relación con la educación. Mira, en primer lugar, yo creo que el rescate que hago del 83
desde lo político es que se logró incluir en la agenda pública los derechos humanos. Bien, Cuestión que no, a veces pensamos que estaban en el lenguaje cotidiano desde hace décadas y no es así, no es así. Estaba así en la normativa, Declaración Universal de Derechos del Hombre del año 48 y una serie de otros normas internacionales y en la Constitución del 67, pero no estaba en la agenda política pública ciudadana. La dictadura, con todos los desmanes, con todas las violaciones a todos los derechos, hizo resurgir y nuestra generación, no solo estudiantil, sino trabajadores, de trabajo, los que estaban en el área social, territorial, empezamos a hablar, a meternos en la problemática de los derechos humanos, a hacerla propia, y hoy es uno de los rasgos diferenciales con otras generaciones anteriores y posteriores. Igualmente que en la reivindicación, Tato lo decía muy claramente, la reivindicación de la democracia sin exclusiones, que en noviembre del 83, bueno, fue lo convocante, fue, digamos, el motivador a la mayor concentración pública, ciudadana, en la historia de nuestro país. El respeto al otro, tú recién lo marcabas y lo escuchábamos en la entrevista que le hicieron al chileno Jorge Rodríguez y a Pablo Iturralde, probablemente enfrentados desde lo político partidario en un montón de aspectos, pero reivindicando el respeto a la opinión diversa, la opinión de los otros, y aprender de esas opiniones de otros. bien, muchas gracias. Gabriela, ¿qué analizás vos? Y te introduciría la cuestión de género por varias razones, ¿no? O sea, ¿cómo analizás ese momento? ¿Cómo analizás la participación? ¿O cuál es el eje que tú rescatarías de análisis? Mira, la verdad es que hay muchos, ¿no? Pero hay uno que me parece que tiene que ver con cómo los grandes relatos o las utopías nos movían también en aquel momento, ¿no? Y Ujú. luego estos grandes horizontes que nos movían se fueron desarticulando a nivel general, ¿no? La situación hoy es bien otra, con aquel momento de recuperación, la democracia con todos, y recuperar algo que era muy valioso, pero que no habíamos experimentado, ¿no? Luego tuvimos la oportunidad de experimentar la democracia y resignificar todas estas ideas, porque la verdad es que nos peleábamos mucho también, ¿no? O sea, esta Ah, cuestión bueno. de encontrar el espacio para trabajar con lo diverso tampoco es tan alegre y así nomás, ¿no? Implica enfrentarse a la diferencia y al malestar que genera renunciar a asuntos que uno considera muy relevantes en pro de la cuestión común. Y yo creo que esta cosa de lo común ha tenido un desarrollo importante a nivel teórico, a nivel filosófico, a nivel político, hasta el día de hoy, que permite desarmar esos grandes relatos que son a veces inalcanzables para pensar en lo posible hoy. Y en relación a lo que vos me estabas pidiendo que hiciera alguna referencia al género, ¿no? Bueno, sí, que era una organización muy masculinizada. Lo que no quitaba que estuviera presente el problema de cómo participaran o cuánto participaban las mujeres. Esto me Ujú, parece que hay que decirlo porque la perspectiva que hoy podemos tener respecto de la situación del problema ujú. de género en realidad tiene un desarrollo previo de mucho tiempo, porque cuando uno cambia una concepción social, ¿verdad? Una idea que nos constituye como sociedad, se cambia durante mucho tiempo. Hace falta un tiempo muy extenso culturalmente para poder generar una visibilización colectiva de un problema y desarrollar estrategias diversas para operar sobre el mismo y modificarlo. Con lo cual, lo que quiero decir es que
tampoco el problema del género es una novedad que no estuviera presente en aquel momento, ¿verdad? Y no sé si con esto satisfago tu curiosidad. No, Con no, me respecto parece a muy que yo interesante. Yo estoy quiero que en... queden con las ganas de poder seguir aportando y vamos a hacer otras columnas, pero traes algunos cribajes que me parece son interesantes rescatar. Que el conflicto es con natural a la construcción democrática y se daba también en ese reapropiarse del espacio público en contradicciones que generaban desde malestares a acuerdos y al reconocer que teníamos que estar todos juntos. Y eso me parece muy, muy interesante que lo traigas. Lo otro es esta relación con las utopías, con grandes relatos, como tú decís, o relatos que nos englobaban y que hoy deben ser mirados quizás no solo desde lo posible, yo diría, pero es para discutir, ¿no? Sino sobre lo deseable, ¿no? O sea, deseo y posibilidad y frustración, cómo se vincula, ya que estoy hablando con una psicóloga, ¿no? O sea, ¿desde dónde trabajamos esto? Y traes al final esta cuestión de la contradicción de género, digamos, como toma de conciencia del cambio cultural, donde estaba presente y de dónde lo leemos hoy y se lee desde otros lugares, ¿no? Bien, yo les agradezco en este módulo, segundo módulo de diálogo que tuvimos, que son como fogonazos, digamos, ¿no? Que nos permiten incorporar a ese relato de ya van 45 o 50 que han participado, lo cual a mí me tiene realmente asombrado la disposición y la gratitud de que convocar bastó para decir hagamos esto juntos y así se está dando. Muchas gracias. Extraño hechizo surgió nuevo, se hizo aire y tomó vuelo, se hizo canto que es abrazo, que une voz con voz. A través del tiempo vuelve, y es su luz que nos envuelve. Llega al barrio y trota calles, subido a un camión. Y en un niño que sueña se encarna hoy. Y en el hombre que espera se hace canción. Es la cara pintada de una ilusión. Es la murga, ese eterno hechizo. Que el pueblo inventó. Al fin llegó lenta la hora de la partida. Bebemos juntos el viejo vino de la despedida. Se cierra el telón. Saber que algo nuestro ha quedado en ustedes. La simple mueca de una sonrisa.